Muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a la sesión número 5 del curso libre Metodología de la Investigación Social de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El día de hoy vamos a iniciar nuestra quinta sesión con el tema elaboración y consejos para hacer un marco teórico en todo proceso o en toda investigación que tengamos que hacer. Previamente vamos a dar unos avisos para que estén todos enterados de algunas situaciones que se están dando. Primer aviso, en la plataforma, todos aquellos que están debidamente inscritos y que tienen acceso a la plataforma, la semana pasada hubo una tarea acerca de lo que era el marco conceptual o el planteamiento del problema. La mayoría subieron su tarea y a cada uno se le fue haciendo un proceso de retroalimentación. Algunas personas se les olvidó colocar, por ejemplo, los antecedentes, pero habíamos quedado de que solo había necesidad de mencionar los libros, no había necesidad de poner toda la información. Algunos lo hicieron, no hay ningún problema, pero otros sí cumplieron con esa instrucción. A algunos se les olvidó colocar los objetivos. En los objetivos, muchos tuvieron un problema, que se les olvidaba iniciar con un verbo en tiempo infinitivo, se recuerdan. También a otras personas, en la pregunta central de investigación, se les olvidaba colocar el año de estudio o se les olvidaba colocar el lugar de estudio. Por ejemplo, la influencia de las redes sociales en los jóvenes de 15 a 17 años de edad en el municipio de Santa Cruz Chinampa en los años 2020-2021, por decir algo así. Algunos solo colocaban redes sociales y jóvenes, no colocaban las edades, no colocaban el lugar de estudio, no colocaban el tiempo que tenían que hacer la investigación. Un par de personas tuvieron algún problema porque colocaban en el tiempo de estudio del 1 de enero al 30 de junio de este año. Como dijimos la vez pasada, una investigación no se hace en 6 meses. Eso requiere hasta mínimo 1 año o 2 años. Pues. Pero ahí se les hizo esa pequeña observación. Otro donde tuvieron algunos problemas cuando, por ejemplo, colocaban los antecedentes del tema, era que no citaban las fuentes bibliográficas, no indicaban de dónde habían obtenido dicha información. Recuerden que vamos a ver 2 sesiones precisamente de cómo se elaboran normas APA, cómo se elaboran normas de Chicago, de Vancouver y los pies de páginas tradicionales, pero a algunos se les obvió eso precisamente. En otras personas se les olvidó colocar lo que era la justificación. Entonces, no explicaban las razones o motivos o circunstancias de por qué estaban haciendo su trabajo. No se preocupen, tienen su punteo completo. Recuerden que el curso no es para dar un dolor de cabeza, sencillamente para que usted aprenda y tenga o refresque los conocimientos que ha adquirido en la carrera. Habían algunas personas que todavía el tema está muy general. No sé si en esta sección, pero había un tema que indicaban que lo querían hacer en toda la República de Guatemala. Y como le indiqué yo ahí, eso es imposible. Son 340 municipios y todavía planteaban en su tiempo de estudio 6 meses. Eso es imposible. Es cierto que esto solo es una prueba, esto solo es esto es nada más para que ustedes adquieran ese conocimiento, pero vamos a tratar de hacer ese tipo de observaciones para que cuando ustedes lo hagan en la vida real, pues sepan cómo plantearlo. Entonces, la gran mayoría sí cumplieron con su tarea. Todavía hubieron algunas personas que por el correo me planteaban de poder abrir la sesión. La abrí este día. Aquellos que no hayan logrado subir su tarea, pues tienen hasta las 12 de la noche para poder subir esa tarea. También ya está habilitado el módulo número 5, que es precisamente del tema que vamos a hablar el día de hoy, lo que es el marco teórico. Hay en eso está una tarea sencilla en la cual ustedes tienen que hacer unas 10 fichas bibliográficas de 10 autores distintos. No vayan a hacer fichas de paráfrasis, fichas de resumen, fichas de síntesis, eso no. Lo que quiero ver es, esto es una prueba de diagnóstico, es nada más para ver cómo, según ustedes, se elaboran las fichas bibliográficas. Es lógico que en este momento pues no pueden ir a las bibliotecas físicas, pero pueden utilizar en este momento algún tipo de material de internet.
Entonces, son 10 fichas, van a ser en una hoja o en una página una ficha, según ustedes qué es lo que lleva. Si, vamos a partir de la idea de que ustedes tienen el material bibliográfico, tienen todos los libros, las revistas, tesis o lo que ustedes estén utilizando y que van a catalogar eh, mediante fichas bibliográficas ese material que ustedes tienen ordenado. Es tarea sencilla, no requiere mayor tiempo. Algunos están utilizando que entran al catálogo de su biblioteca o al catálogo de su centro de documentación y copian precisamente lo que hace la referencia para la búsqueda del material. Es válido. Yo lo que quiero ver es cómo hacen ustedes su ficha bibliográfica, porque eso lo vamos a ver la otra semana, cómo se hacen fichas bibliográficas de resumen, de síntesis, de paráfrasis, de comentario. Entonces no se preocupen, sencillamente es para que ustedes aprendan a hacer ese tipo de trabajo. Entonces, esa tarea es para el otro, tienen toda la semana para hacerla y es hasta el otro miércoles de la otra semana para que ustedes puedan presentar. Algunos ya llevan completa todas sus tareas, algunos ya llevan casi los 60 puntos en la presentación, solo les faltaría un punto para poder optar al diploma. Pero recuerde que también hay que tomar en cuenta la asistencia. No significa que usted ahorita ya sacó los 61 puntos y ya no va a estar en las otras sesiones. Recuerden que solo se permiten 2 inasistencias. Aquí la plataforma de Meet me indica qué días ustedes ingresaron y yo tengo que entregar el reporte a cursos libres para que ahí les manden su diploma, si ustedes cumplieron todos los requisitos. Entonces, partiendo de esa base, entonces, no se preocupen en la cosa de la asistencia porque automáticamente aquí está registrado. Bueno, no sé si hay alguna duda, alguna interrogante, algo que ustedes quieran plantear antes de comenzar con el tema que nos toca el día de hoy, que es marco teórico. Entonces, cedo la palabra para que alguien que quiera, ya sea por el chat o por el micrófono, hacer algún tipo de pregunta. Bueno, dado que no hay ningún tipo de pregunta o que no quieren participar, entonces vamos a iniciar propiamente con lo que es ya el contenido de esta sesión número 5, con el tema marco teórico. Previamente, antes de iniciar con lo que es el marco teórico, vamos a dar unas definiciones para que ustedes entiendan qué es precisamente un marco teórico. Primero tenemos que saber definir qué es una teoría. Recuérdense, en todo trabajo de investigación que usted vaya a hacer a nivel universitario o en su vida profesional, cuando usted ya sea graduado en la universidad o cuando usted tenga que hacer su tesis o tenga que hacer su seminario de tesis, ya sea de licenciatura, de maestría o de doctorado, tiene la teoría de lo que usted está proponiendo, la teoría de lo que usted afirma en base a su conocimiento. Tenemos que tener claro qué significa la palabra teoría. La palabra teoría proviene del griego theorum, que significa observar. Y eso es precisamente lo que usted va a hacer en todo su proceso de investigación. Va a observar, ya sea participativamente o no participativamente, el problema que usted está que usted está estudiando. Aquí tengan muy claro en algo y pongan atención a esa palabra, el problema. Ya no les interesa el tema. Ustedes sacaron una serie de antecedentes de temas de otras personas que habían trabajado lo que ustedes están proponiendo ahora hacer. Ahora, aquí en lo que es el marco teórico, vamos a verlo más adelante, hay una parte donde usted también va a buscar información bibliográfica, pero ya relacionada con su problema. Algunos dirán, pero es que nadie ha investigado ese problema que yo quiero hacer. No sucede eso sencillamente. Puede ser que haya otras personas que ya hayan trabajado ese mismo problema que usted está haciendo, pero lo hicieron en otro lugar físico, lo hicieron en otro periodo de tiempo, lo hicieron con otro grupo de estudio. Por ejemplo, lo que ponían, el uso de las redes sociales en los jóvenes de 17 a 18 años, en los años 2020-2021 en Santa Cruz, Chinampa. Ese es su tema. Pero otra persona lo puede trabajar también, pero no va a ser en Santa Cruz, Chinampa, sino que va a ser en San Pedro Carchao, o va a ser en Pajapita, San Marcos, o lo va a hacer en Coatepeque, donde a ustedes se le ocurre. Entonces, no importa que alguien esté trabajando el mismo tema. Y aunque fuera en el mismo municipio,
va a ser otro grupo de estudio. Por ejemplo, él va a estar trabajando jóvenes de 18 a 25 años, o va a estar trabajando otro tipo de personas. Entonces, no hay ningún tipo de problema con que 2 o 3 personas aborden el mismo tema. Aquí en esta sesión o en esta clase no hay personas que están trabajando el mismo tema. En la sección A sí hay 2 personas que están haciendo el mismo tema, pero no han encontrado ningún tipo de problema a la hora de hacer el tipo de investigación. Entonces, la teoría precisamente es eso. Nos va a permitir con nuestras palabras hacer un sistema lógico a través de la observación que estamos viendo con el problema que estamos estudiando. Al hacer ese tipo de observación, nos va a permitir a nosotros, como profesionales de la carrera que estamos estudiando, poder proponer o hacer un postulado en el cual estamos proponiendo una solución al problema que estamos estudiando. Eso es lo que se conoce en ciencias sociales o en investigación como un axioma. Axioma significa que usted va a proponer una solución al problema que usted está estudiando. El problema usted ya lo planteó, valga la redundancia, en el planteamiento del problema. Ahí usted ya especificó, ya delimitó qué es lo que usted quiere hacer. Entonces, con su teoría, usted va a proponer una alternativa. Esto más adelante lo va a comprobar o va a rechazar con la famosa hipótesis, pero esa es otra parte del diseño de investigación. Algo que usted tiene que tener bien claro a la hora de hacer su marco teórico o su teoría es que debe de manejar con términos científicos, con términos relacionados a su carrera y con los conocimientos que usted ha adquirido con el estudio que lleva usted en su profesión. Algunos en la sección A decían, esto se parece más a un ensayo. ¿Se recuerdan cuando vimos los diferentes tipos de trabajo? Ahí se recuerdan que en el ensayo usted explica determinado problema, pero sin argumentación científica. Aquí sí va a utilizar argumentación científica, porque usted ha recopilado todo tipo de material a través de libros, revistas, tesis, páginas de internet, entrevistas, encuestas, todo el tipo de material o todo el tipo de técnicas que usted vaya a utilizar para hacer su investigación. Usted lo que va a hacer en el marco teórico es hacer una serie de conceptos para poder explicarle a las terceras personas que van a leer su trabajo para que ellos entiendan qué es lo que usted está haciendo. Recuerden que hablamos como terceras personas, como un catedrático, un compañero de estudio, su mismo jefe, su esposa, sus hijos, compañeros de estudio. O sea, otras personas que van a leer su trabajo. Pero tengan claro en algo. El marco teórico no es un diccionario. O sea, ustedes no van a poner los conceptos como el diccionario Larousse o un diccionario escolar o una enciclopedia. Ustedes ponen, se acostumbra que en el marco teórico sean de 3 a 4 palabras claves que ustedes van a utilizar para poder que las personas entiendan su trabajo o para que a usted les sea más fácil poder comprobar o rechazar su hipótesis. Debe de explicar con argumentación científica esos conceptos, esas 3, 4 palabras claves. Esas palabras claves salen del planteamiento del problema. Usted ya redactó ese planteamiento y ahí va a ir empezando a encontrar esas palabras claves, 3 o 4. Algunas personas en el marco teórico agregan una cuarta palabra o una cuarta sección, que es, dependiendo el tema o dependiendo el problema, una especie como de monografía del lugar o una monografía donde está haciendo usted el estudio. Por ejemplo, si usted está haciéndolo digamos, en el puerto de San José, usted va a hacer a través de una monografía de unas 5 o 6 páginas una descripción de cómo es el lugar, qué situaciones se dan, qué tradiciones, qué costumbres, qué lugares turísticos hay en ese lugar. Es solo para que la gente conozca el lugar de estudio. También otras personas hacen una especie como de monografía del grupo de estudio, o sea, describen propiamente quién es ese grupo de personas. En la otra sección planteaban que si ya se podía manejar una especie como de muestra.
Todavía no, porque usted todavía no está utilizando, no sabe qué tipo de técnicas o qué tipo de estrategias va a utilizar para comprobar o rechazar su afirmación o su hipótesis. Eso lo vamos a ver en otra sesión. Pero algunas personas describen el grupo de estudio o describen el lugar de estudio. Eso queda a criterio ya de la persona. Si ustedes estuvieran haciendo su tesis, se reúnen con su asesor y ustedes le plantearían, mire, considera necesario que pongamos en el marco teórico esa monografía, y él les dirá sí o no. Eso ya queda a criterio. Como también usted puede decidir si incluye esa monografía o no. Pero sí deben ir las palabras claves, ese tipo de conceptos que usted va a utilizar en su proyecto de investigación. También en el marco teórico debe tomar en cuenta que ahí usted va a reunir todos los conceptos y teorías que usted considera que son necesarias. Aquí usted puede proponer o usted puede afirmar una nueva teoría. Vamos a suponer que usted está estudiando psicología. Usted puede proponer una psicología, una teoría, perdón, relacionada a psicología clínica. Es válido porque usted, repito, usted es el experto del tema, usted es el experto que conoce la problemática que está estudiando. Van a haber terceras personas que cuando lean su trabajo dirán, pues, parece interesante esa propuesta que está haciendo la persona o el estudiante o el profesional. O sea, aquí es válido, por eso se llama teoría, porque usted está proponiendo algo. Todavía no está solucionando el problema, está proponiendo cómo solucionar ese tipo de problema que se presenta en el lugar o en el tiempo determinado. También en el marco teórico debemos de tomar en cuenta algo. El marco teórico es la fundamentación de mis teorías, de mis modelos, y también me sirven como de punto de partida para presentar o confirmar o rechazar mi hipótesis de investigación. O sea, si usted explica bien los conceptos que va manejando en su investigación, a la hora de hacer la hipótesis le va a permitir poder decir si esta es falsa o esta es negativa. Algunos preguntan, valga la redundancia, ¿de dónde sale la hipótesis? La hipótesis va a salir de la respuesta a la pregunta central que usted hizo en el planteamiento del problema. Aquí usted explicó las palabras claves y ahora en la hipótesis va a responder esa pregunta con su argumentación profesional basado en su carrera, en sus conocimientos que usted ha adquirido en los años, con su experiencia y en base a esos conceptos científicos. ¿Recuerdan cuando vimos en la primera sesión lo que era el método científico, lo que era el método espacial o el método actualizado? También en el marco teórico debo tomar en cuenta algo. Debo de clasificarlo en 3 secciones. ¿Cómo se clasifica el marco teórico? La primera sección de mi marco teórico es lo que se conoce como antecedentes del problema, lo que acabamos de decir al inicio. Esos antecedentes del problema son como una especie como de reseña. La reseña significa que yo voy a utilizar mis propias palabras y voy a describir todo lo que ha sucedido con trabajos anteriores, pero enfocados al problema. Recalco, es trabajos relacionados al problema, no al tema. Eso ya lo hice en el planteamiento del problema. Aquí estoy enfocándome a reseñas históricas o a reseñas bibliográficas de otros autores que hayan investigado mi problema que yo estoy enfocando. Redes sociales, jóvenes de 15 a 17 años. La única diferencia, como dijimos, era el lugar o el tiempo de estudio. Cuando yo me refiero o cuando yo estoy citando o estoy copiando otras fuentes de otras personas, lo que hemos siempre dicho, por favor, tratemos de evitar la famosa piratería, que es lo que muchas personas hacen en el marco teórico. Se van a buscar libros, se van a buscar tesis o páginas de internet, copian lo de que otras personas ya hicieron y lo colocan dentro de su marco teórico. Está bien, eso es válido, no sé, pero usted haga la referencia bibliográfica, haga esa referencia
hemerográfica de dónde obtuvo ese tipo de material. A usted en algún momento, cuando ha ordenado todo su material bibliográfico, sabe en dónde está. Vamos a obviar un momento la situación actual en que nos encontramos. Partamos de que no hubiera pandemia. Usted puede ir a las bibliotecas físicas, va a utilizar cualquier tipo de material. Voy a poner el ejemplo de la Universidad San Carlos de Guatemala. Entonces, está la biblioteca. Por ejemplo, en el segundo nivel están los libros relacionados a las distintas carreras que se dan. En el tercer nivel están las tesis y están los libros de referencia. Son aquellos libros que se han enfocado a ciertos problemas. Y está lo que es el aspecto de la sección de hemerografía. Igual pasarán en las otras universidades, en las otras bibliotecas. Están catalogados las secciones por libros, tesis, revistas, por CDs, por documentales, por grabaciones, por información hemerográfica. Usted ya la ha catalogado. Entonces, usted ya puede utilizar ese tipo de información para hacer esa reseña. El segundo paso o el segundo elemento que lleva el marco teórico es la argumentación teórica. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, o argumentación teórica o argumentación legal. Por ejemplo, en el área de derecho, usted puede citar los códigos, puede utilizar las leyes de la constitución política, los tratados internacionales, los acuerdos gubernativos, y usted va a hacer una interpretación jurídica de esas leyes. En las demás carreras no se puede dar eso, porque usted no es abogado, pero en el área de derecho sí se permite eso. Pero si usted es por ejemplo, el área de agronomía, usted puede argumentar con algún tipo de consulta, con algún especialista, cuando usted se reúne con otras personas, para poder describir, según su criterio, cómo se puede argumentar legalmente lo que usted está afirmando. O sea, por ejemplo, usted está estudiando ingeniería y su problema de investigación es la arquitectura la ingeniería ergonómica en los edificios en la ciudad de Guatemala, por decir algo así, en los años 2020-2021, en el centro histórico, por ejemplo. Entonces viene usted y va a empezar a buscar leyes, va a empezar a buscar todas aquellas opiniones de otras personas que hayan trabajado con eso y usted lo va a argumentar. Según la Constitución Política de Guatemala, en el artículo tal, indica que el centro histórico es el lugar para preservar. Estoy suponiendo algo, estoy inventándome un tipo de argumentación. Usted sabrá cómo lo va a plantear. Es con sus palabras. O sea, usted va a colocar aquí todo. Ahí en esta parte de la sección legal, sí va a citar de dónde sacó esas fuentes, esa fuente jurídica, pero usted lo va a interpretar o usted lo va a proponer con sus palabras. La tercera sección que lleva el marco teórico es lo que hablábamos al inicio, la descripción de lugares o la descripción del grupo de estudio. Pero también hay que tener cuidado en algo. Debo de hacerlo en términos generales, no debo de profundizar. ¿Por qué? Porque cuando usted vaya a hacer su informe final, cuando usted vaya a presentar el resultado de su investigación, hay un capítulo 2 que se llama precisamente marco teórico. Ahí sí va a profundizar con más detalles los conceptos básicos, las leyes que usted utilizó, la descripción del lugar. Si usted estuviera trabajando su tesis, ese capítulo 2 es precisamente ampliar ese tipo de información. En el anteproyecto de investigación, usted solo lo hizo a términos generales. El marco teórico en un anteproyecto de investigación es de entre 15 a 20 páginas, es de lo que se maneja. Ya en los trabajos de investigación finales o los informes finales o en las tesis, anda alrededor de 45 a 50. Usted ya puede ampliar más la información, previo consenso con la persona que lo está orientando o con la persona que le está pidiendo el tipo de trabajo. También en el marco teórico, además de buscar los antecedentes, además de buscar las teorías jurídicas o las teorías que son propias de mi carrera o de mi profesión, y de describir el lugar o el grupo de estudio, también debo de prever o debo de manifestar
algún tipo de interpretación que vaya a proponer yo para hacer los resultados de la investigación. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo planeado hacer algún tipo de entrevista, hacer algún tipo de cuestionario o encuesta, algún tipo de observación participativa o no participativa, alguna especie como de mesa redonda, foro, algún tipo de curso, en el marco teórico voy a explicar ese tipo de estrategia que voy a utilizar para hacer el trabajo de campo. O sea, si voy a hacer encuestas, te voy a explicar en el marco teórico qué es una encuesta, qué tipo de encuestas hay, qué tipo de cuestionario, qué tipo de preguntas. Eso se hace para que, vuelvo a repetir, las terceras personas que lean mi trabajo entiendan qué es lo que estoy haciendo o entiendan qué es lo que ustedes están describiendo del problema. Si usted va a hacer algún tipo de mesa redonda, digamos, con un grupo de estudiantes, en base al problema que usted planteó, entonces ahí debe explicar qué es una mesa redonda y cómo usted plantea hacerlo, siempre en términos generales. Porque, vuelvo a repetir, cuando usted haga su informe final, va a haber una sección para lo que se llama métodos o técnicas y donde usted va a describir el universo, usted va a describir la muestra, usted va a describir el cuestionario, usted va a describir cuándo lo va a pasar, lo que más adelante se conoce como un famoso cronograma, pero aquí en el marco teórico usted solo va a explicar o solo va a darle a entender a las personas qué es lo que usted quiere hacer, no cómo lo va a hacer, sino qué es lo que usted quiere hacer. Entonces, partiendo ya de esa base, entonces, en el marco teórico, ya teniendo toda la recopilación de material, ya puedo documentar mi información o documentar el tipo de datos que obtengo. La documentación es un insumo que me va a permitir revisar y consultar todas las fuentes documentales. Algo que le tienen que tener claro ustedes. Ustedes van a, digamos, empiezan el 1 de abril a hacer su marco teórico. Se tardan, digamos, 30 días en hacerlo, por poner una fecha. Déselo a otra persona para que lo lea. Déselo a otra persona para que vaya revisando qué es lo que usted está haciendo. Porque usted en algún momento puede estar cometiendo algún tipo de sesgo o algún tipo de error de investigación. Entonces, otras personas lo pueden orientar. O revisarles sus faltas de ortografía o revisarles hasta su redacción. Recuerden lo que hablamos la semana pasada. Utilicen la primera persona del plural, o sea, nosotros, a la hora de hacer su tipo de redacción. Entonces, ahí usted va a través de esa documentación explicar todo ese material que usted ha tenido. Cuando ya alguien se lo haya revisado, vuelva a hacerlo nuevamente. Hágalo una segunda vez, porque usted tiene que leer varias veces su marco teórico. Y ahí usted mismo va a ir detectando sus posibles errores o usted mismo va a ir mejorando su redacción o usted mismo puede actualizar su información, porque puede ser que en ese tiempo que usted está haciendo su marco teórico haya aparecido una nueva tesis, haya aparecido un nuevo libro, haya aparecido una nueva página o usted se haya reunido con otro tipo de personas y eso le permite actualizar su información. Eso es parte dentro de la documentación. La documentación incluye, como vuelvo a repetir, libros físicos o libros digitales. Hay libros de un autor, de dos autores o tres autores o más. Eso lo vamos a ver la otra semana cuando se haga ese tipo de catalogación. Están las tesis o tesinas o monografías o artículos científicos, todo lo que vimos en sesiones anteriores. Está la información hemerográfica. Usted va a revisar periódicos, usted va a revisar revistas, va a revisar todo tipo de material, seminarios, va a revisar todo el tipo de material que usted considere que le pueda servir en su problema o en su investigación. También puede consultar información infográfica, que serían las páginas de internet. Va a utilizar también lo que es información jurídica, o sea, las leyes o los tratados, como lo dijimos anteriormente. También puede utilizar lo que es la información de entrevistas, consultas o asesores que le puedan recomendar o que alguien se les haya recomendado para que usted se reúna con esas personas y lo puedan orientar. Todo eso va dentro de lo que es la documentación para hacer el marco teórico. También en el marco teórico, a la hora de hacer mi documentación, debo también aún si yo ya hice mi primer marco teórico, lo vuelvo a leer, puedo mejorar mi redacción
y hasta puedo acortar si quieren, o puedo quitar ciertas cosas que yo he puesto. O sea, usted dirá, esto como que no va aquí, puedo acortar o puedo buscar mayor información. O sea, por eso es que el marco teórico se realiza entre unos 4 a 5 meses. Es lo que lleva la búsqueda de la información, porque usted debe de estar actualizado con el material que vaya surgiendo en distintos momentos. Si usted está utilizando información hemerográfica, está utilizando periódicos, todos los días tiene que revisar los periódicos para ver si hay alguien que hable sobre, o haya una noticia, o hay algún tipo de editorial sobre el problema que yo estoy investigando. Esto me va a permitir categorizar la información. ¿Qué se entiende por categorización de información en el marco teórico? Debo de ordenar en un criterio alfabético. ¿Qué significa? Por autor. Debo de también de tener un criterio de apartados. ¿Qué significa? Debo de seleccionar qué tema, qué información es de mi carrera y qué temas o qué información es de otras carreras, pero que hablen de mi problema. Repito, en el marco teórico lo más importante es que usted hable del problema. Cuando ya tengo ese tipo de categorización por autor y por categorías, entonces puedo pasar a otra parte del marco teórico, que se conoce como tipo de lectura. Cuando usted lee distinto tipo de material, ya sea para hacer su investigación o para material que le dejan dentro de su carrera, usted hace 5 tipos de lectura. Algunos solo se acostumbran solo a hacer una nada más, pero lo recomendable es hacer estas 5. Y vamos a ver qué son cada una de ellas. Tenemos un tipo de lectura crítica, de estudio, exploratoria, que es lo que hace la mayoría de personas, informativa y literaria. El tipo de lectura exploratoria es aquel en el que se caracteriza por ser rápido, es como decimos así en términos chapines, a vista de pájaro, en el cual solo voy a buscar la información, la voy a categorizar, pero no voy a profundizar. Solo sé dónde está el material, solo sé dónde está el libro o la tesis o la revista o la página de internet. Solo voy clasificándola nada más. Debo de leer el índice para ver si realmente me va a servir ese material. Pero si voy a leer el índice, también debo de leer la introducción o debo de leer el prólogo del libro o la contraportada también. Si hay, en algunos libros existe esa parte donde hay un pequeño como resumen en la parte de atrás, o el abstract. ¿Se recuerda cuando vimos el informe científico, vimos la monografía o vimos un informe? El abstract es el resumen de lo que trata el material que yo estoy utilizando. También, si en la lectura exploratoria también debo de tener en cuenta algo, que solo es en un tiempo corto. No puedo profundizar porque solo estoy recopilando el material. No tiene que ser extenso. Solo debo de buscar o solo debo de catalogar aquellas que yo considere que me van a servir o que están relacionados con mi problema. Eso es en la lectura obligatoria. En la lectura informativa, aquí ya profundizo cuando ya clasifiqué por autor, cuando ya clasifiqué por materia, el tipo de material. Ya sé cuál es el que me va a servir, ya sé dónde está, ya sé de qué trata ese libro. Entonces ahora ya lo leo con más interioridad, ya voy buscando realmente el artículo o la sección o el capítulo que a mí me vaya a servir. Ya vimos en el índice, ya vimos el prólogo, ya vimos la introducción. Habrá capítulos que usted dirá, no, esto no me va a servir, o esto no es importante para mi investigación. Usted en la lectura informativa se va a centrar en ese capítulo y aquí va a hacer lo siguiente. Va a utilizar ya lo que se conoce como la lectura en el cual usted va a identificar por dónde va el autor, por dónde va el proceso de investigación, si la investigación que la otra persona fue descriptiva o fue una investigación cualitativa o cuantitativa. También eso usted ya tuvo una breve referencia cuando usted hizo los antecedentes del tema. Cuando usted buscó toda esa información, usted decía, bueno, en las tesis de la Universidad de San Carlos, en la Escuela de Ciencias de la Comunicación, fulanito de tal planteaba tal situación. Y él hizo un análisis descriptivo en el cual encuestó a tantas personas y presentó tales resultados. Usted ya va teniendo más o menos una idea.
de lo que ese trabajo está presentando. Con esa misma lectura informativa me permite de alguna forma aprender también a poder redactar el tipo de información de otras personas, adecuándolo a mi problema. Y es aquí donde cae lo que es propiamente los pasos para construir el marco teórico. Esos pasos son sencillos. Primero, cuando ya tengo toda la información, ya hice mi primer bosquejo preliminar de mi marco teórico, ya lo hice una vez o ya lo hice 2 veces, en la tercera vez que vaya a hacer mi marco teórico, ya puedo evitar la información superflua o la información que yo digo, esta no me sirve realmente. Ya me puedo centrar en aquella información que yo catalogue que es la más importante o la que está directamente relacionada con mi problema o con mi objeto de estudio. Aquí yo puedo ya describir, analizar o sintetizar. Algunas personas cuando ya hacen su tercer marco teórico, ya es probablemente el resultado final. Eso es lo que se acostumbra, hacer como 3 marcos teóricos. Si usted quiere hacerlo solo uno, hágalo solo en uno. Eso ya es a criterio de cada quien. Pero algunas personas recomiendan hacer 3 marcos teóricos, porque usted los va a ir mejorando. El primero lo describió, en el segundo ya profundizó más, y en el tercero ya puede describir o analizar más el problema. Si usted en el primer marco teórico le salieron 50 páginas en su marco teórico para el anteproyecto, pues en el segundo lo acortó a 40, y en este lo puede acortar a 25. Eso es lo que usted tiene que tener claro. Siempre debe de enumerar esas citas bibliográficas. Apunte la bibliografía que usted está utilizando. Por ejemplo, cuando ustedes entregaron su tarea anterior, algunos utilizaron los antecedentes del tema, hicieron las referencias bibliográficas, hicieron las referencias documentales, pero no pusieron la bibliografía. Se les olvidó ese dato al finalizar. Es cierto, la bibliografía va al final del informe, pero aquí la tenían que haber colocado para tener algún tipo de confrontación. Entonces, cuando yo hago ese tipo de colocación de bibliografía, ya me va a servir para cuando tengan que hacer el informe final. Ahí se recuerdan que en las referencias bibliográficas ustedes solo van a colocar el autor, solo van a colocar el año del libro o el año del material que ustedes están consultando y la página que ustedes consultaron. En la bibliografía voy a colocar todos los datos del libro. Voy a colocar toda la información que es necesaria para que otras personas encuentren ese material. También en la bibliografía, que muy pocas personas lo hacen, es indicar en dónde está el libro. Por ejemplo, si yo fui a la biblioteca de la Universidad de San Carlos, pues debo de indicar que fue en la biblioteca de San Carlos, en la sección de clasificados, o en la sección de tesis, o en la sección de referencia. Si fui a la Universidad Rafael Andívar, pues debo de indicar hasta en qué nivel está. Debo indicar en qué catálogo está. Ahí debo de colocar también el número de referencia. Recuerdan cuando ustedes van a la biblioteca, entran ustedes a un catálogo, ya sea catálogo electrónico o catálogo físico, y ahí les da un número que está en la parte superior de la ficha que ustedes están consultando o del catálogo electrónico. Y ahí ustedes pueden encontrar el libro. También deben de colocarlo en la bibliografía, porque eso le va a servir a otras personas que vienen detrás de usted para que puedan ir a buscar ese material. Claro, algunos en la sección A decían, profe, pero ahí le estoy dejando ya el trabajo sencillo a otras personas. Eso es lo que un verdadero profesional debe de hacer, no poner los mismos problemas que yo tuve. Debo de ser una persona que me permita ya saber que pasé por esas circunstancias, pero debo de dejarle el trabajo fácil a otras personas, no hacérselo, sencillamente es dónde está el material. Entonces, recapitulando, en el marco teórico voy a explicar o voy a detallar los conceptos principales de mi problema de investigación. Son 3 o 4 palabras claves que las saco del planteamiento del problema. Si redacté bien mi planteamiento del problema, ahí me van a salir mis 4 o mis 3 palabras claves. El marco teórico se divide, 1, en antecedentes del problema. Debo de buscar toda la información que necesito para poder hacer esa investigación. En la argumentación jurídica o legal, debo de basarme en leyes, debo de basarme en acuerdos gubernativos, en
en acuerdos ministeriales, en acuerdos municipales, en tratados internacionales. Y número 3, debo de proponer la argumentación que yo necesito o que yo propongo para la posible solución. Repito, hay una cuarta sección, pero eso ya queda a criterio entre usted o la persona que lo está orientando. Las famosas monografías del lugar o las monografías de las personas que usted está estudiando. Y también la descripción del tipo de estrategia o de técnica que vaya a utilizar, porque usted va teniendo más o menos una idea de qué va a hacer. Ahí va a usted escribir si va a hacer una encuesta, una entrevista, un foro, un panel, una mesa redonda, evaluación participativa, no participativa, si va a hacer algún tipo de test, por ejemplo, en el área de psicología se maneja mucho eso. Ahí describo el tipo de test que voy a manejar. Si voy a hacer un test sincrónico o asincrónico, si voy a hacer un test, o sea, ahí usted siendo del área de psicología, describe y explica qué es ese tipo de test, para que las personas que lean su trabajo entiendan, porque si no lo entienden, no van a poder entender lo que usted está argumentando. Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Te doy el micrófono para que alguien, ya sea por el chat o pueda decir cualquier tipo de pregunta. Por favor, participen. Ahí ustedes quedan criterio. ¿Hay alguna duda de la tarea anterior o de lo que vimos la semana pasada o de lo que hablamos hoy o de la tarea que está para esta semana, que vuelvo a repetir, es recopilar o hacer 10 fichas bibliográficas? Sí, Sergio. Muy buenas noches, maestro. Solo únicamente para ver si es posible que pueda subir la clase a la plataforma. Sí, la subo. Ahorita está siendo grabada, entonces ahí denme una media hora en lo que descargo el video, en lo que lo subo al canal y después ya subo la dirección a la plataforma. Eso siempre lo hago. Perfecto, muchas gracias, le agradezco. Entonces, cuando usted entra a la plataforma de Web, hay un módulo donde dice sesiones anteriores. Ahorita van 4 sesiones y esta sería la quinta. Entonces no hay ningún problema. ¿Sí, Erwin? Buenas tardes. Yo tengo una consulta con el trabajo anterior que hice. Yo he tenido fuentes de información que están por video en el YouTube. Yo tengo un poquito de duda para saber cómo se referencian. Y la otra duda que tengo es que estas conferencias que hacen ahí no quedan grabadas ahí en la plataforma, sino que inmediatamente de que terminan de hacerla, las borran. Entonces, ¿cómo podría hacer yo para decir que ahí encontré la información, pero no va a estar disponible para que la puedan consultar después? Gracias. Mire, Erwin, perdón. Cuando sucede ese tipo de circunstancias, pues sencillamente pues no se hace referencia porque no hay de dónde tenerla. O sea, usted sabía dónde estaba, pero no existe ese tipo de material. O sea, no la puede citar porque no existe. O sea, damos el caso ahorita de esta grabación. Yo puedo decir, mire, sí se grabó, como decía su compañero, pero a mí se me olvidó descargarlo y se me olvidó subirlo a la plataforma. Entonces ustedes dirán, mire, ¿por qué no subió la sesión número 5? Si no está el material, no lo puedo citar, pues, o sea, no puedo colocar algo que no existe, pues, físicamente o digitalmente, Edwin. O sea, ahora sí le hago una pregunta, Edwin. ¿Qué fue lo primero que me dijo? Es que no le escuché lo primero que planteaba. Cuando usted hacía un tipo de trabajo, algo así. No, o sea, decía yo del YouTube, cuando sí está el video disponible, ¿cómo es la forma de que podemos ponerlo en las referencias o en la bibliografía? Ahora ya lo entendí. En este caso, por ejemplo, si está en un canal de YouTube, coloco la dirección del canal, coloco los números o las letras del canal de YouTube
para poner, entonces pone ahí usted, en base al video que se encuentra en tal dirección, ahí usted pone, ahí no puede poner página ni puede poner año porque no sabe cuándo fue ese video. Entonces tiene usted y solo pone la dirección del canal de YouTube, o si hay alguna persona que lo ha subido a su blog o lo ha subido a su página personal, usted pone la dirección específica. Eso lo vamos a ver en las sesiones cuando coloquemos direcciones electrónicas. Solo debe de colocar en dónde está. No va a poner en mi página porque no es un libro físico, no es un libro digital. Pues. Rosa, buenas noches, licenciado. El planteamiento del problema también es igual al plan de diagnóstico. Sí, es igual al plan de diagnóstico. Rosa plantea que si el planteamiento del problema es igual a un plan de diagnóstico. Sí, la diferencia es que en el planteamiento del problema yo voy a describir propiamente qué es lo que estoy haciendo con mi tema. Y en el diagnóstico voy a describir la situación que se está dando en el determinado lugar, en el determinado momento o con el determinado objeto de estudio. Esa es la diferencia. El plan de diagnóstico es describir el problema. En el planteamiento del problema solo es describir el tema y describir más adelante con la delimitación lo que quiero hacer o lo que planteo hacer con la investigación. Esa es la diferencia, Rosa. Depende si usted está, qué tipo de investigación esté manejando. ¿Alguien más? ¿Alguien que tenga algún otro tipo de duda por el chat o por el... Sí, Herbert. No lo escucho, Herbert. Tiene problemas con su audio, Herbert. Si quiere, escriba la pregunta en el chat. Va, escríbala, Herbert, no hay problema. Solo apaga su micrófono, por favor. Vamos a esperar a que Herbert haga... A ver, Ingrid Wood, las fichas deben hacerse en el marco teórico. No, es que esas fichas, Ingrid, esas fichas que usted va a hacer, solo a usted le sirven, es para que usted se ordene. No van dentro del marco teórico, Ingrid. Solo le sirven a usted para saber en dónde está el libro físico, o el libro digital, o la página de internet, o la ley, o la tesis. O sea, esa ficha de resumen o bibliográfica que usted hizo, solo a usted le sirve. No la tiene que poner en el marco teórico. Bueno, vamos a ver, Byron, licenciado, usted hablaba sobre la interpretación de un estudiante de ciencia política. Agronomía puede realizar interpretaciones, pero desde su campo. Sí, Byron. Bueno, la interpretación es relacionada con su profesión, es relacionada con lo que usted está estudiando, con su experiencia laboral. O sea, usted va a interpretar. No va a hacer un ensayo. ¿Se recuerda cuando vimos eso en las sesiones anteriores? El ensayo usted hace una interpretación sin argumentación científica. Aquí usted va a hacer un informe o va a hacer un artículo científico o va a hacer un marco teórico con argumentación científica, argumentación legal, con argumentación teórica. Esa es la diferencia. En el ensayo, usted opinaba sobre lo que usted quiere, no necesita consultar libros. Aquí en el marco teórico sí necesita consultar ese tipo de material y debe de citarlos. Bueno, ya Herbert, no sé si está escribiendo o ya tiene mejor el audio. ¿Alguien más que tenga alguna duda sobre lo que vimos la sesión pasada o sobre lo del marco teórico? Sí, Herbert, ahora sí. Bueno. Vamos a esperar. Herbert. En el caso de las tesis cualitativas, también es necesario reducirlas, aunque más o es mejor a veces. Depende del tema, pero depende del problema, depende de lo que usted quiera hacer. En las tesis cualitativas, usted lo que quiere es comprobar cómo se está dando cierto problema en determinado tiempo. Que usted lo quiera cortar es a criterio de usted. No se recomienda hacerlo porque puede ser que ese tiempo que usted acorte
se dé un fenómeno o algo que usted no tenía planeado o usted no tenía pensado que podía suceder. No es recomendable acortarlo, porque usted cuando va a hacer su cronograma más adelante, tiene determinado el tiempo que le va a llevar a hacer su trabajo de campo o el tiempo que le vaya a hacer la recopilación de material. Es cierto, usted ahorita pudo haber terminado su marco teórico, pudo haber ya hecho su diseño, ya lo presentó en su facultad, hasta ya hizo su informe final y mañana sucede un problema en ese lugar donde usted estudió. Usted no lo sabe, pues, pero usted ya programó el tiempo. Pero si usted lo quiere acortar, hágalo. Eso queda a criterio ya de usted. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Disculpe, ¿alguna página, aplicación o programa que usted recomiende? Es eso, buena pregunta, Yajaira. Dentro de 15 días, precisamente, vamos a ver eso del plagio o piratería. La otra semana vamos a ver cómo se elaboran fichas bibliográficas de resumen de síntesis y paráfrasis, y dentro de 15 días vamos a ver ese tema del plagio o piratería intelectual. Y ahí les puedo citar ciertas páginas o ciertos programas que les pueden servir a ustedes para detectar el tipo de piraterías. Pero si quiere usted hacerlo sencillo, agarre el párrafo que usted considera que está siendo pirateado, agarre el párrafo, agarre la oración si usted quiere, la copia, se va a Google, pega ahí la información y mismo Google le dicen dónde está, de dónde viene ese tipo de material. Algunos utilizan lo que dijimos en las primeras sesiones, Google académico. Y entonces ahí usted escribe ese párrafo, escribe esa oración y Google le dice de qué libro, de qué revista, de qué tesis, de qué página viene eso. Miren, va a sonar feo esto, pero hay programas que me permiten hasta utilizar algún tipo me va a permitir cambiar las palabras de algo que yo haya pirateado. O sea, yo agarro un párrafo, lo subo a determinada página y ellos me cambian la redacción. Hasta hay páginas que me permiten hacer redacción de documentos. Ahí lo que para algunos es ético, para otros no. Hay personas que utilizan ese tipo de programas o ese tipo de trabajo o páginas para hacer su trabajo de investigación o su tesis. Pero ahí viene la contraparte. Hay programas que contrarrestan ese tipo de páginas, porque ahí le van a decir qué página fue la que utilizó para hacer ese tipo de cambio. O sea, hasta o su mismo asesor o la misma persona que le está haciendo usted la investigación, va a detectar si usted está utilizando un tipo de lenguaje o un tipo de palabras que usted no usa. Recuérdese, el ser humano, en todos nosotros, nuestro vocabulario a veces se extiende a 300 o 500 palabras diarias. Entonces, el mismo asesor o la misma persona que nos está haciendo, que nos contrató para hacer la investigación, detecta si es con nuestras propias palabras o alguien nos la hizo, así de sencillo. Pero, como le digo, lo que para algunos es ético, para otros no. Hay personas que utilizan esas páginas, esos programas, que les cambian la redacción a otros trabajos. Pero están las contrapartidas, están los contraprogramas que detectan qué fue lo que usted utilizó. O sea, ahí ese es el dilema. Y eso lo vamos a ver dentro de 15 días con el tema de piratería. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Ya, no se acostumbren a piratear. Miren, si ustedes hacen ese tipo de... Eso, por ejemplo, para los estudiantes o para aquellas personas que están ahorita a nivel medio, si usted empieza a usar eso de piratear, de copiar trabajos, se va a quedar como maña, por decirlo de alguna manera. Y en algún momento usted ya no va a poder hacer trabajos propios. Usted siempre va a tener que utilizar ese tipo de técnica. Y en algún momento lo van a cachar. En algún momento lo van a descubrir. Entonces no lo hagan. O sea, además de que es antiético, que no es legal, pues, de una manera, no es lo correcto de hacer, pues. Usted aprenda, o sea, es cierto, la primera no me sale, pues hago una segunda, no me va a salir a una tercera, cuarta, quinta, o puedo hacer hasta 100 veces, pero en algún momento yo lo voy a poder hacer. Entonces, no haga eso de copiar o piratear. Ese es un gran problema que muchos estudiantes lo están haciendo.
digamos, pues, es permitido, digamos, para lo de básico, diversificado, pues no estoy diciendo que ellos lo hagan, pues, pero digamos ahí todavía, pues, digamos, se pasa, pues. Pero ya un universitario no, o si usted está trabajando ya en una institución, no lo puede hacer, pues. También tome en cuenta, y no me quiero meter a discusión de algo, pues solo déjeme dar esta explicación. Hay que manejar derechos de autor. Usted siempre dé los créditos a los trabajos de otras personas. Si usted utiliza algún tipo de información documental, usted utiliza algún tipo de información hemerográfica, grabada, aquí me voy a meter a problemas, pero si usted utiliza fotografías para hacer un video, haga la citación de los créditos. Ya saben de qué estoy hablando, pues, o sea, no voy a meterme a ese tipo de problemas. Yo sé que hay aquí algunos que ya interpretaron de lo que estoy hablando, pero cite las fuentes, cite de los créditos. O sea, usted debe de aprender a hacer eso. Si usted no hace, está cometiendo un tipo de delito. Eso es lo que algunas personas no entienden con el robo de propiedad intelectual. Ya algunos ya detectaron de qué estoy hablando. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay ninguna duda, pues entonces damos por terminada la sesión. No sé si hay alguien que quiera decir algo. Vamos a ver, ya detectamos de que tenemos habla en el plagio y de no dar los créditos. Sí, Susana, usted ya detectó de qué estoy hablando. Entonces, mire, pues, si hay alguna duda de la retroalimentación que le hice en su tarea anterior, recuerde, son sugerencias, son observaciones que se hacen para que cuando usted haga su trabajo final, o usted haga su tesis, o haga su seminario, no cometa ese tipo de errores, no cometa ese tipo de inconvenientes. Ahorita no me tienen que subir ningún marco teórico, porque eso lleva tiempo, les acabo de decir, 6 meses o 8 meses. Entonces, por eso no les puse tarea de elaborar un marco teórico, porque en una semana no lo pueden hacer, pues. Entonces, solo elaboren las fichas bibliográficas. La otra semana, como les digo, vamos a ver cómo se hacen las fichas bibliográficas. Dentro de 15 días vamos a ver el plagio. Y dentro de 22 días vamos a regresar a lo que es el marco metodológico y el marco o las técnicas o instrumentos para la presentación de un trabajo de investigación. Ahí tenemos las próximas 3 sesiones. La otra semana, cómo hacer fichas bibliográficas. Dentro de 15 días, la piratería. Y dentro de 22 días vamos a ver lo que es la elaboración de marcos metodológicos y de técnicas y de instrumentos para que a usted les sea más fácil. Y más adelante, pues vamos a entrar a lo que es lo que algunos me estaban pidiendo, cómo se elabora un EPS también. Bueno, ¿alguna duda? ¿Una pregunta? Si no, pues doy por finalizada la sesión. Hay personas que sí me han consultado por el correo. Repito, por si alguno tiene alguna duda y no puede ingresar a la plataforma, el correo es lickorantescalos@gmail.com para que puedan hacer algún tipo de dudas. Ahí algunas personas lo han hecho y si no, pues pueden plantearme las dudas por el chat de la plataforma también. No hay algunas personas también lo han utilizado. Espero no molestar a algunos con la retroalimentación que les hice. Eran sugerencias nada más. Entonces, damos por finalizada la sesión del día de hoy. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Tengan cuidado, la situación en que estamos actualmente. Sea una persona responsable y trate de no estar en un grupo muy amplio de personas o no haga ningún tipo de actividad con más de 2 o 3 personas por la salud de usted mismo y la salud de su familia y la salud de los demás en ese sentido. Finalizada la sesión del día de hoy. Feliz noche y muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Gracias, licenciado. Feliz noche. Igualmente.